Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Nuevamente nos encontramos en este día, miércoles 30 de junio. Estamos terminando ya este mes que gracias a Dios nos ha concedido. Vamos a terminar en este día el estudio sobre las herejías, los padres de la iglesia, los concilios ecuménicos que ya de antemano hemos revisado, la etapa de los perseguidores de la iglesia, los emperadores romanos algunos, y los mártires, ¿verdad?, que surgieron durante esa época de la persecución religiosa y todo esto que viene, pues que trae y que viene de las herejías, de esa historia de la iglesia que ha forjado lo que hoy es nuestra fe católica, una fe más cimentada, una fe más cercana, una fe que pues sin duda es una fe que ha marcado la historia de la que estamos viviendo. De antemano pues yo les agradezco el habernos acompañado durante este mes, el tema de las herejías. Ya les tenemos lista, ¿verdad? Al final voy a dar la invitación para el siguiente tema que vamos a abordar en el mes de julio, que ya estaremos iniciando este próximo sábado, primeramente Dios. Y por ahora, pues les invito a que nos pongamos en la presencia del Señor. Hacemos nuestras oraciones en este día en latín, como lo hemos hecho todos los miércoles. Sin ninguna otra cosa, antes de hacer nuestras oraciones en latín, les invito a que invoquemos al Espíritu Santo y nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú les faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Angelus Domini nuntiavit Mariae et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum ex, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genetris, udigne efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quae sumus Domine mentibus nostri infunde, urqui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem a resurrectionis gloriam perducamur, per eudem Christum Dominum nostrum. Amen. Catena Legionis, antifon. Quae exista, quae progreditur, quasi aurora consurges, pulcra luna electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata? Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, quia respexit humilitatem ancille sue. Ecce enim ex hoc beatam medicem omnes generationem, quia fecit mihi magna
qui potens et sanctum nomen Eius, et misericordia Eius a progrenie, in progenis timentibus eum. Fecit potentiam in braccio suo, dispersi super vos mente cordi sui, depuosuit potentes decede, et exultavit humiles, et surientes implevit bonis, et divites dimisite inanes. Chusepit Israel puerum sum, recordatus misericordiae sue, sicut locutus et ad patres nostros, Abraham, et semine eius in secula. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Antiphon. Qua exista, qua et progreditur, quasi aurora consurges, pulcra o luna, electa ut sol, terribilis ut castron nasces ordinata, o Maria sine lave concepta, ora pro nobis confiumus eat tem. Oremus. Domine Jesu Christi noster apud, Patrem mediator, quia beatissimam Virginem Matrem tuam, Matrem quoque nostram et apud te mediatorem constituere dignatus ex, concede propitius ut quisquis hade beneficia petiturus, acceserit cunta se per eam impretase, etertur. Amen. In nomine Patris, et Filio, et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, hermanos, pues indudablemente hemos ya también concluido una etapa más en este camino que hemos recorrido durante este mes, ¿verdad? Este mes que está dedicado también al Sagrado Corazón de Jesús y que pues hoy concluimos con este día, ¿verdad? Del cual pues les invito a que nunca dejemos de hacer nuestra oración, nunca dejemos de estar siempre en la presencia del Señor a través de su corazón, de su Sagrado Corazón. Bien, por otro lado, hermanos, pues vamos a terminar, como lo comentábamos, ¿verdad?, la vez pasada. Hemos hecho ya un recorrido histórico muy breve, ¿verdad?, sustancioso en algunos aspectos. No creo que alcancemos a ver todas las herejías, pero sí comentarles algunas, ¿verdad?, en este orden de lista que tenemos, digamos de alguna manera, porque a lo largo de la historia de la Iglesia no solamente ha habido herejías, sino también ha habido cismas, ¿no? Y entre esos cismas está el cisma de Lutero, ¿verdad?, que vino a dividir a la Iglesia en luteranos y católicos, y hay países donde tienen estas confrontaciones en donde están el protestantismo por un lado, los católicos, e inclusive ha habido lugares donde ha habido violencia y guerra, asesinatos entre ambos por la disputa del poder, ¿verdad?, en este caso poder político, ¿verdad? Hay países donde se dice pues que hay años que gobierna la religión católica, otros días que gobierna el protestantismo. O sea, hay diferentes formas, ¿no? También pues como obviamente sabemos a lo largo de la historia está la democracia, el comunismo, el nacionalismo, o sea, en fin, el fascismo, entre otras formas de gobierno, ¿no? Y indudablemente en ese sentido tenemos nosotros que estar atentos a las circunstancias de nuestra historia, porque cada momento se va haciendo historia, aunque muchas veces ni siquiera lo vemos. Entonces, a lo largo de este tiempo, de los primeros 8 siglos, 9 siglos, hemos visto una serie de herejías que han sido como que las más predominantes y que les he estado poniendo ejemplo a lo que es el día de hoy, ¿verdad? De esta lista que tenemos, ahora trataremos de ver un poquito lo que es el agnoteísmo del siglo VI, del siglo VII el monoteísmo, del siglo VIII los iconoclastas y el siglo XI los albigenses o catarismos, si es que llegamos, ¿verdad?, a estos. Nos quedamos pendientes también por ahí con el tema del nestorianismo y el pelagianismo, ¿verdad?, que son temas muy grandes, muy extensos, pero que en resumidas cuentas ya hemos estado hablando de alguna de ellas. Quiero indudablemente pues volverles a
a leer la segunda parte de la que son los herejías o cismas a lo largo de la historia. Después del siglo XI, que están los albigenses y el catarismo. El siglo XII, que no lo vamos a alcanzar a ver porque pues obviamente no nos alcanza el tiempo, surgieron estos grupos, los frailes del espíritu, frailes apostólicos, fraticelos, joaquinitas, ¿verdad? Pragueros, valdense. Son herejías y cismas que nosotros no las hemos escuchado hablar. Son herejías que se han perdido o temas que se han perdido a lo largo de la historia, pero que en algunos lugares sigue latente. Hay quienes siguen este tipo de ideas. Ahora, el siglo XIII está el dulcianismo y los espirituales. También son grupos que de alguna manera en esa época del siglo XIII surgieron. En el siglo XIV, los wiclefitas, otro grupo más. En el siglo XV encontramos a los hermanos moravianos, a los husitas, a los orevitas, a los taborismos, sociedad religiosa de los amigos o cuáqueros y el utraquismo. En el siglo XVI, el abecedarianismo, anabaptismo o amish. Este tema de anabaptismo, ¿verdad? Es un tema inclusive hoy muy actual, ¿verdad? Muy actual. Hay todavía iglesias anabaptistas. Otra es el antinomismo, el calvinismo o hugonotes. Este calvinismo nace precisamente del cisma de Martín Lutero también. Calvino, Lutero y Zwinglio son tres monjes que, liderados por Martín Lutero, decidieron fundar sus propias iglesias. De ahí están los luteranos, los calvinos, la iglesia de Zwinglio, la iglesia de Calvino, ¿no? Los calvinistas y los zwinglistas, ¿verdad? Son tres iglesias muy fuertes. Aquí no los tenemos, ¿verdad? Aquí en México es muy raro, pero sí llega a haber alguno que otro luterano o calvinismo o zwinglistas. Normalmente estos se radican por allá por Europa, por Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, esos países nórdicos como les llaman, ¿no? Y pues no tiene mucha importancia para nosotros porque pues, realmente no han tenido un realce tan abarcador en todo el mundo, ¿no? Pero sí llega a haber algunos por ahí. El luteranismo, obviamente no, si no lo podemos negar, la iglesia luterana hay en todas partes. El protestantismo, obviamente, ante el cristianismo, Martín Lutero propone el protestantismo como una forma radical de ver de otra forma la Sagrada Escritura y el cristianismo, ¿no? Entonces viene ese cambio, ¿no? y se llama la Reforma Protestante. Y también va a haber de parte de la Iglesia una reforma, la reforma contra el protestantismo, ¿verdad? Que vendrá siendo una confrontación de ideas, ¿no? Bien, no lo vamos a tocar esos puntos. También está el socianismo, el unitarismo del siglo XVI. Del siglo XVII nos estamos acercando a nuestros tiempos. El jansenismo y el quietismo. Este tema del siglo XVII, el jansenismo, nosotros que de alguna manera somos legionarios y tenemos como santo patrón a San Luis María Griñón y Montfort, ¿verdad? San Luis defendió la fe católica, sobre todo el tema de la Virgen María, contra Jansenio, precisamente. Y no solamente San Luis María Griñón y Montfort, también San Alfonso María del Ligorio, entre otros santos que combatieron esta herejía o este cisma de la iglesia, ¿verdad? Llamado jansenismo. Y eso en el siglo XVII. En el siglo XVIII viene el tema del febronianismo. ¿Cuál es ese tema? Es el tema de la iglesia que se divide en el cisma del Concilio Vaticano. Perdón. Estamos en el siglo XVIII, ¿verdad? Pero bueno, entre que venía la Reforma Católica,
venía este cambio de mentalidad dentro del seno de la iglesia, nacieron los febristas, ¿verdad? O febrianismo, que viene siendo el tema de los lefebristas, los que siguen celebrando la misa en latín. Cuando viene el Concilio Vaticano II se reforma precisamente eso y surgen este tipo de grupos, ¿verdad?, que no están en comunión con la iglesia. Y pues ahí está el febronianismo. Esa iglesia lefebrista siguen existiendo en muchos lugares. Aquí mismo en Morelos, ¿verdad?, está este grupo. El siglo XIX ya es muy cercano a nosotros, la iglesia de la ciencia cristiana, de estos hay muchos, inclusive solo por decir algunos actores norteamericanos, sobre todo de estos que salen en las películas de ciencia ficción, precisamente son parte de esa iglesia de la ciencia cristiana o cientificistas. Estos existen, ¿verdad? Y nosotros vemos muchas veces las películas, ¿verdad?, como el Armagedón, el fin del mundo, entre otras, en las que aparentemente se está acabando el mundo y se salvan algunos cuantos. ¿De dónde viene eso? Es de la iglesia de la ciencia cristiana, ¿verdad? Entonces usan mucho el tema de la ciencia, de los números, de las catástrofes, todo ese tipo de cosas como un plan divino que acabará el mundo, ¿no?, y que se salvarán solo algunos cuantos, ¿verdad? Es muy interesante también porque aparentemente pensamos que ya no sucede nada, ¿no? Bien, después sigue el fideísmo, el modernismo, un tema que luchó mucho el Papa San Pío X, ¿verdad?, contra el modernismo, entre otros. Después viene el movimiento de los santos de los últimos días o los famosos mormones, que seguramente conoceremos por ahí algún hermano testigo de Jehová o mormón, porque después viene la teosofía. Este tema de la teosofía, aunque parece así un tema como que, ¿y eso qué cosa es? Es el estudio de la ciencia. Teo es Dios y Sofía es conocimiento. Es una derivación del gnosticismo que vimos al principio, en donde ponen de manifiesto el tema del conocimiento de las ciencias como Dios. Es que nosotros tenemos un Dios que es el Dios de la biología, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, son temas que abordan cuestiones con temas muy cercanos a lo que es la ciencia, ¿no? Y de ahí muchas veces no podemos nosotros continuar o seguir porque se vuelven tan duros, tan cerrados, que no hay comprobación si no es a través de la ciencia, ¿no? Y así lo siguen ocupando muchos, la teosofía. Hay inclusive movimientos metafísicos, ¿no? Estos movimientos metafísicos o movimientos gnósticos que vemos por ahí, casi siempre en las colonias, en los pueblitos, siempre hay un grupo de estos, ¿verdad? Donde te vas como a ciertas prácticas de culto, de conocimiento inclusive, como si fueras a una escuela, y resulta que te están, pues, educando, marcando, ¿no? Te van enseñando, ¿verdad?, a ser parte de esta metafísica o el gnosticismo, lo que le llamamos la teosofía. Y también está el tema del siglo XVIII, el pentecostalismo, que ese es un tema también, es el tema de los pentecostales, que hay muchísimas iglesias pentecostales, ¿verdad? Solo se basan en los movimientos cúlticos, es decir, en hablarle bien a la gente, en hacerle ver sus errores, ¿verdad? En el tema de que a gritos la gente entiende y que a fuerza de muchos cantos, a fuerza de muchos endemoniados que supuestamente, entre comillas, son endemoniados, se tiran al suelo y hacen todo este tipo de cosas y el pastor con un dedito los toca y los cura y vamos viendo un sinfín de cosas que hasta el punto más fuerte que es el dejarle todos sus bienes a los pastores, ¿no? Que al final ellos a su vez cobran, ¿verdad? Pidiéndote sumas altas de dinero y inclusive hay quienes piden, ¿verdad? El diezmo a fuerzas, tus ofrendas a fuerzas. En Estados Unidos se da mucho el tema de darle tus coches, tus casas, tus terrenos al pastor,
darle dinero. Hay quienes han llegado inclusive, y tengo por ahí un testimonio hace tiempo, ¿verdad? De la luz del mundo, donde el pastor decidía con quién te casabas, ¿verdad? Y también, según lo que contaban, él tenía visiones en donde el ángel de Dios o el mismo Dios le decía que se tenía que acostar con la que iba a ser la futura esposa de otro de alguno de los fieles, ¿no? Nos tocó por ahí una anécdota con una muchacha que se quería casar y pues se salió de la iglesia, pero aún así la andaban buscando precisamente para casarse, no sin antes pasar por un amorío, digamos, o una noche de pasión con el pastor, ¿no? Cosas que son muy extrañas, ¿no? En algunos lugares, en algunos grupos pentecostales, ¿no? Y muchos piensan que traen demonios, también es un tema muy pentecostal, o en el que todo mundo tiene dones, ¿no? Este, eh, es muy raro de entender, ¿verdad? Entonces, ese tema del pentecostalismo. Y sin duda alguna, el más difícil, el más complicado, el que más ha costado trabajo como convivir, sobre todo en aspectos religiosos y también en algunos aspectos sociales, son los testigos de Jehová. Como les comentaba la vez pasada, también uno de los capítulos anteriores, prohíben la transfusión de sangre, por la cual obviamente pues es muy difícil que den su sangre, ¿no? Si está muriendo tu familia y el doctor te pide una transfusión de sangre, ellos lo tienen prohibido, ¿no? Hay algunos que sí lo hacen, ¿no? que inclusive esa normatividad no la siguen al pie de la letra, sobre todo para poder ayudar y darle vida a la familia o al familiar que está enfermo, ¿no? Bien, hay algunos que inclusive dicen, ¿por qué lo hacemos, no? Se han preguntado, ¿por qué? ¿Nosotros qué hemos hecho? Entonces, algunos se han cambiado de parecer. Bien, nosotros entonces hemos visto a lo largo de esta historia el tema de los gnósticos, que es el tema con el cual se inició desde el evangelista San Juan. Hemos hablado del montanismo con Montanus, que hablaba sobre la forma de predicar la penitencia y el fervor, ¿no? Estaba también el tema de los sabelianismos o el sabelianismo de Sabelio, para que también incursionó mucho en el tema de la relación que tiene la Santísima Trinidad. Veíamos el tema del arrianismo, ¿verdad? Que es un tema también muy controversial, sobre todo de los más comentados y de los más defendidos, ¿verdad? Contra Arrio, ¿verdad? La Iglesia Católica, en sus grandes pensadores, ¿verdad? Doctores de la Iglesia, pudieron controlar un poco esta embestida del arrianismo que todavía hoy, les vuelvo a decir, sigue existiendo, y que algo que brotó de esa herejía es el credo niceno-constantinopolitano. Hablamos también del pelagianismo, que niega el pecado original, el semipelagianismo, en el que afirmaba que los humanos pueden acercarse a Dios por su propio poder, por sus propias fuerzas, y vimos el tema del nestorianismo solo en algún aspecto, ¿verdad? No hemos concluido el tema del nestorianismo y trataremos ahorita de hacer un comentario respecto a ello, ¿no? El tema del nestorianismo. Y finalmente hemos hablado de los padres de la Iglesia y de los concilios, concilios ecuménicos. También hemos hablado de los, ¿cómo se llaman? Se me fue ahorita, de los emperadores romanos, ¿verdad? Que incursionaron en la consecución de la persecución de los primeros cristianos, ¿no? Bien, entonces vamos a terminar por esbozar un poco más el tema de Nestorio, ¿verdad? Y ese conflicto que por ahí quedó, ¿no? ¿Verdad? Como decíamos, Nestorio profesó en un monasterio cercano a Antioquía, y el emperador Teodosio II
lo elevó a la sede patriarcal de Constantinopla en abril del año 428 a causa de sus dotes de orador. Era un buen orador, Nestorio, y pues fue ascendido a patriarca de Constantinopla. Se había distinguido por ser por su gran celo en la lucha contra la herejía, ¿verdad? La herejía de Pelagio. Y un presbítero de su acompañamiento propagó enseguida en la capital del imperio doctrinas locales y negaba a María el título de Madre de Dios, que era lo último que estábamos comentando. Y es aquí donde entra Nestorio, ¿verdad? Nestorio entra porque él afirma más bien él niega el título de María, Madre de Dios, Teotocos, porque como criatura humana no podía dar a luz a Dios, ¿verdad? Entonces, esa era la cosa. ¿Cómo va a dar a luz una mujer joven, a luz a Dios? Entonces, ese era el tema. Lo único que le faltó aquí a Nestorio es haber pensado o haber hecho conciencia de que Dios, ¿verdad?, se encarna en el seno de la Virgen María y es verdadero Dios y verdadero hombre. No deja de ser verdadero Dios. Por ese abajamiento no lo deja de ser, ¿verdad? Y no deja tampoco de ser humano porque la divinidad se haya incrustado, ¿verdad? O el mismo Dios se haya encarnado en el seno de la Virgen María, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso no lo entiende Nestorio. Nestorio para él no entiende este aspecto. ¿Cómo es que cabe Dios en el vientre de la mujer? ¿Verdad? Pero Dios cabe en todo, siempre y cuando nosotros le abramos las puertas, por lo menos de nuestro corazón. Este rechazo de una denominación largamente utilizada provocó reacciones violentas en círculos ascéticos, ¿verdad?, entre los grupos ascéticos, aquellos que vivían en la pobreza, ¿verdad? Al escuchar lo que decía Nestorio, hubo confrontación entre ellos mismos, ¿no? Y Nestorio mismo se vio en la necesidad de tomar una postura al respecto y defendió el título de Madre de Cristo. Entonces Nestorio no se quedó con la sola manifestación de su negatividad con respecto al tema de María, Madre de Dios, sino que él mismo propone otro término, otro título para lo que es el tema de Jesús, y le llama Madre de Cristo, ¿verdad? La Cristo Tocos. Pero con ello se ganaba el reproche del adopcionismo. El adopcionismo decía, ¿verdad?, que ese sí lo vimos, decía que Dios adopta una persona y ahí es donde entra. Entonces, es un conflicto que tienen entonces entre Nestorio y los adopcionistas. Sobre todo en la parte en la que Eusebio, husmeador de herejes, que más tarde sería obispo de Dorilea, ¿verdad? Entonces aquí vemos a otro seguidor del adopcionismo, Eusebio, que después será obispo de Dorilea, ¿verdad? Y no es que sea obispo llevado o nombrado, ¿verdad?, por el Papa para ser obispo de Dorilea, sino que ellos mismos, al verse sin comunión con la iglesia, ellos mismos se separan de alguna manera, ¿no? Entonces, era puesto como obispo ya, ¿verdad?, con esas confrontaciones con la misma iglesia. Ahora, ¿qué más nos presenta esta postura? Informado por monjes egipcios sobre esta disputa en Constantinopla, entra aquí, fíjense, uno de los santos que entra precisamente en este tema, que tiene que ver precisamente con esto que Nestorio dice. Uno de ellos es San Justino Mártir y otro es San Cirilo de Alejandría, ¿verdad? Esos dos hombres, sobre todo Cirilo de Alejandría, enfrenta el escándalo, este escándalo que ha empezado con Nestorio, ¿verdad? Un escándalo ecuménico. Aquí eran donde las iglesias, ¿verdad?, empezaban a dividirse, ¿verdad?, y más aún en ese sentido, a no creer en lo que las autoridades o la iglesia ya había determinado, ¿no?
Entonces empieza a haber esa separación, esa disputa. Y en la carta pascual, fíjense, del año 429, dio a conocer a los obispos egipcios su enfática toma de posición a favor del título de Teotocos, San Cirilo de Alejandría, ¿verdad? Él afirma la Teotocos mientras estuvo conversando con Nestorio, ¿no? Ahora, exigió que Nestorio en persona le informara acerca de su doctrina. Entonces Cirilo de Alejandría pidió que Nestorio fuera, ¿verdad?, para comunicarle ese aspecto precisamente, ese aspecto de la toma de posición ante el tema de la Cristotocos. Lo que quería saber San Cirilo de Alejandría era saber cuáles son sus ideas, o sea, cuál es el problema, por qué afirma él la Cristotocos en lugar de la Teotocos, que es la manifestación de la fe de nosotros, ¿no? Nestorio hizo llegar al Papa Celestino junto a una pregunta sobre los pelagianos. Aquí también entra el tema de los pelagianos. Es que fíjense, hermanos, las herejías están clasificadas así como las dije, ¿no?, por siglos. Pero no es que cada siglo se cambiaran, ¿no? Eso también es una cosa que hay que entender. No es que se cambiaran, no es que dijeran, en el siglo surgió este y el otro se acabó, no. Las herejías seguían. Y les digo que siguen hasta el día de hoy. Unas en mayor proporción, otras en menor proporción, pero se siguen dando. Entonces, aquí también no solamente estaba el tema de los pelagianistas, sino también el tema de los adopcionistas, que estaban en esa lucha constante por la verdad, digamos de alguna manera. Entonces los pelagianistas, en un momento también muy de enfrentamiento, de disputa, informan sobre su propia concepción, mientras que los adversarios enviados a Roma, envían a Roma todas las homilías del patriarca Nestorio. Entonces hay una lucha entre los pelagianistas y Nestorio, ¿verdad? Y a su vez, como hay conflicto, lo que hacen es trasladar todas sus cartas, todas sus homilías hacia Roma, ¿no? A ver qué dice Roma, porque había confrontaciones. ¿Quién tiene la verdad? Ahora, después de ello, todas las homilías son llevadas a Roma a petición de un diácono romano llamado León y fueron recibidas, ¿verdad?, en Roma por el abad Juan Casiano, otro hombre muy importante dentro de la historia de la iglesia. Juan Casiano tiene mucho que ver porque es el mediador, digamos, de esa disputa entre los herejes y Nestorio y la iglesia. Y Cirilo, por su parte, exigió a Nestorio una segunda carta en el reconocimiento expreso del título de Teotocos. Entonces, después de haber estudiado y analizado los textos Cirilo de Alejandría, le pide a Nestorio que acepte el tema de la Teotocos y va a escribir, le pide que escriba una forma de aceptación. Pero Nestorio no lo hizo, lo rechazó, ¿eh? Bien, entonces Nestorio se le pide, ¿verdad?, expresamente y escrito que hable de la Teotocos, dado que de María proviene el cuerpo con el que se unió el Logos, ¿verdad?, de tal manera que ahí se encarna, es lo que no creía Nestorio. Entonces Nestorio rechazó tal exigencia con la culpa de que mediante tal reconocimiento el Logos mismo quedaría sometido a la mutabilidad del nacimiento, la pasión y la muerte. ¿Qué quiere decir esto de la mutabilidad? ¿Verdad? Hay un tema en filosofía y también en teología, ¿verdad? En filosofía se llama teología natural o teodicea, y en teología se le llama el tema de la creación o la antropología cristiana. Bien, ¿qué hay ahí? O también el tema de la Santísima Trinidad, que eso es otra forma de materia, ¿no?, de estudio. ¿Qué quiere decir esa palabra mutabilidad? Quiere decir que Nestorio rechaza la exigencia con la que el cuerpo con el que se unió el Logos. ¿Sí? Entonces, para Nestorio,
rechazó tal exigencia con la disculpa de que mediante tal reconocimiento el logos mismo quedaría sometido a la mutabilidad del nacimiento. Es decir, mutabilidad quiere decir que si Cristo se encarnó y al nacer, eh, ese cuerpo, ese logos, esa palabra de Dios, se tendrá mutabilidad. Mutabilidad quiere decir que le acontecerán las cuestiones humanas. Nosotros somos seres mutables, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos llueve, nos da calor, nos da frío, ¿verdad? Nos mojamos y todo ese tipo son mutaciones o mutabilidad más bien, ¿no? El tema de la mutabilidad. Entonces, en eso le decía, no, es que si Jesús se encarna, como dicen por ahí, la Teotocos, entonces se va a convertir en mutable, ¿verdad? Es decir, le pasará lo que es el nacimiento, la pasión y la muerte. Entonces, no tiene sentido para Nestorio la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús, el nacimiento, no es de interés religioso, no le interesa. ¿Por qué? Porque como ya vimos, Nestorio lo que le interesa es el título de la Cristotocos, María, Madre de Cristo, no Madre de Dios, porque en María no cabe Dios. Sí puede ser nombre de Cristo porque Él es el ungido, el enviado, pero no es, digamos, el Dios mismo, sino que se ha convertido en un hombre como nosotros, en donde tiene un nacimiento, tiene su pasión y tiene su muerte. Y al mismo tiempo, el obispo de Alejandría, Cirilo, había enviado a Roma material informativo y consiguió que un sínodo presidido por el Papa Celestino tomara cartas en el asunto. Fíjense hasta dónde tuvo que llegar el grado de esta situación, o sea, hasta el mismo Papa. Ahora, sin tener en cuenta para nada las aclaraciones cristológicas, ¿sí? El tema de la cristología es un tema también muy importante. Esperemos nosotros encontrar después ese tema de la cristología. Como ustedes se han dado cuenta a lo largo de estas clases, hemos visto cómo, cómo hay infinidad de conocimiento por adquirir. Necesitamos conocer y lo que le agrada al Señor, ¿verdad? Aparte de la Eucaristía y de todo lo demás, el Señor nos dice, no quiero sacrificio, sino conocimiento de Dios, ¿verdad? Y quien conoce a Dios, ¿verdad? Obtendrá pues también su recompensa. Entonces, qué importante es esto, ¿no? El tema de la cristología, que no acepta Nestorio y rechazó toda causa de su doctrina sobre Cristo como puro hombre. Para Nestorio, Cristo es puro hombre, no tiene nada de divinidad. ¿Sí? Y se le exigió una retractación de cuya realización fue encargada Cirilo, ¿verdad? Cirilo se encarga, por mandato del Papa Celestino, a que se retracte Nestorio, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. En un sínodo de Alejandría, en Egipto, hizo que se pronunciara una nueva condena del patriarca de Constantinopla. Ya lo habían condenado una primera vez, pero vino una segunda y se le acompañó la decisión de una confesión de fe y 12 anatemas. Es decir, le pidieron, o más bien no quiso rezar el credo y tampoco mejorar sus tesis, de tal manera que hubo 12 anatemas contra Nestorio. 12 puntos que no los vamos a poder ver, pero totalmente, ¿verdad? Fue, digamos, un poco como excluido de su participación, ¿no? ¿Verdad? Bien, si hubiera aceptado Nestorio sus errores, sus equivocaciones, de alguna manera igual hubiera llegado a ser santo o San Nestorio, ¿no? Por ejemplo. De tal manera que no lo pudo hacer, no lo pudo lograr, ¿no? Porque se puso en contra del Papa y de quienes había delegado el Papa como quienes estudian ese tema precisamente de la cristología. Ahora,
Nestorio, completamente abierto a un compromiso, se resistía a conocer la cristología de la unidad de Cirilo. O sea, había un conflicto ya no con la iglesia, sino ahora con Cirilo muy puntualmente, ¿no? Esperando, esperando sin duda en un concilio. La cristología de la unidad, un concilio, perdón, me equivoqué, Teodoreto de Ciro, hacia el año 462-66, formuló en 12 contraanatemas al desagrado de los antiquenos. Aquí hay otra herejía, la herejía de los antiquenos, por la doctrina de Cirilo. O sea, había una disputa, aquí entró otra herejía, ¿no?, que vino a contrarrestar esas 12 anatemas con las cuales habían rechazado la cristología de Nestorio, ¿verdad? Especialmente en un tema. ¿Cuál es el tema que aquí? Es que aquí, hermanos, hay mucha problemática, a veces nada más por una palabra, como es el tema, la palabra Teotocos, el tema de Cristotocos, ¿verdad? Entonces aquí hay una lucha, ¿verdad? ¿Y cuál era el tema? Que lo único que tenían que verse puestos de acuerdo era en la unión física de Cristo, ¿verdad? En esa unión física de Cristo. Y en esa situación, entonces, queda de alguna manera, queda de alguna manera esa situación complicada respecto a ese tema, ¿no? ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible esa situación? Bien, entonces sigue siendo esa situación. Y después vendrá el concilio de Éfeso, con el cual cierran, ¿verdad?, el tema de la Teotocos. Con el concilio de Éfeso se queda testificado ya el término Teotocos y se hace a un lado el tema de la Cristotocos, ¿verdad?, que ese es un tema que se abordó en esa época de las herejías, ¿no? Bien, ahora, hermanos, hay mucho que hablar de Nestorio. Nestorio sigue su lucha, o sea, ninguna herejía terminó, ¿verdad? Y bueno, hay algunas cosas relevantes. Por ejemplo, el tema del nestorianismo lo vemos hoy también en día en algunos hermanos de otras iglesias que niegan a la Virgen María. Eso es nestorianismo, eso es una herejía, ¿no? A quienes niegan la Madre de Dios, a quienes niegan siquiera hablar de la Virgen María, ¿no? Hay muchos hermanos de las otras iglesias que piensan que hace daño hablar de la Virgen María, ¿no? Entonces, hay quienes la rechazan. Hay quienes han llegado hasta el extremo de decir que destruyan su imagen, ¿no? Sobre todo cuando les cambian su mentalidad, ¿no? O más bien hicieron cambiar la mentalidad del otro a favor de ellos, a sus propios intereses, y hacerles olvidar o hacerles ver mal lo que la Iglesia Católica profesa. Y entonces todas estas imágenes, como por ejemplo las que yo tengo aquí, pues hay que destruirlas, ¿no? Y así muchos hacen, destruyelas, ¿verdad? Destruyelas, quítalas, ya no vayas a la iglesia, ya no invoques a María. Hay quienes han llegado a decir inclusive cosas muy fuertes contra de la Virgen María, ¿no? Entonces, aquí no las podemos decir porque son cosas muy graves, ¿verdad? Con respecto a eso que muchas veces nos damos eh, por en esa situación. O sea, no podemos nosotros decir cosas a ese extremo, ¿verdad?, de decir algo que no va con la Virgen María. Bien, ahora les digo, Nestorio continuó, ¿verdad? Vino el concilio de Éfeso, con el cual se termina el tema de la Cristotocos, con la Teotocos. Viene la unión del año 433, la unión de toda la iglesia. Después viene inmediatamente siendo,
¿cómo podemos decirlo así? Ya dejando de lado el tema de Nestorio, ya habiendo dado respuesta a esto que Nestorio comenzó a decir, viene otro tema, ¿verdad? Que es el tema del monofisismo y el concilio de Calcedonia. Bien, y vienen diferentes temas como el monofisismo, entre otros, ¿verdad? Y van surgiendo cada vez más temas, ¿verdad? Y van llegando de esa manera. Entonces, vamos a ver rápidamente, porque ya se nos está, pues también agotando el tiempo. Vamos entonces al monofisismo, ¿verdad? Del siglo V. Como les digo, vienen clasificados por siglos, pero ahí vienen dándose con los demás. El monofisismo comenzó con un hombre llamado Eutiques, ¿verdad? Los monofisistas, ¿verdad? Y el monofisismo es una reacción o contrarreacción contra el nestorianismo, ¿verdad? Hagan de cuenta que somos nosotros la iglesia y un hermano de nuestra comunidad decidió ser nestorio, ¿no? Y entonces, dentro de la iglesia, por poner un ejemplo, uno de nuestra iglesia forma, es el Papa, los obispos, ¿no? La comunidad de los fieles, y no aceptan lo que dice el Nestorio, pero hasta ahí se quedan, o sea, no lo aceptan y no van más allá. Pero entonces surge otro bando, ¿verdad? Dentro de la misma comunidad, otro bando que va a ir en contra de Nestorio, contra este hermano que se hizo llamar Nestorio. Entonces, vienen ahora los conflictos entre dos células que surgieron de la misma iglesia, ¿verdad? En confrontación. Entonces, cuando salen a defender el tema de la Madre de Dios, eh, cuando viene a salir así el tema de la Madre de Dios, entonces los monofisistas creyeron que con sus palabras iban a poder llegar a contrarrestar el tema de Nestorio, y se convierten en herejes porque diversifican la realidad, ¿verdad? Vamos a ver qué es el monofisismo, ¿verdad? Bien, fíjense, primero estaban horrorizados por lo que les implicaban las declaraciones de Nestorio, que Cristo era dos personas con dos diferentes naturalezas, humana y divina, ¿verdad? Nestorio creía que había dos personas diferentes, Cristo por un lado, humano, y el otro divino, ¿no? Entonces, los monofisistas decían, bueno, ¿y eso qué? ¿Por qué? Entonces, para contrarrestar ese tema, afirmaban, pensando que iban a tener ellos la verdad, afirman que Cristo era una persona con una sola naturaleza que fusionaba, ¿verdad? Ya les había comentado también la vez pasada, que fusionaba lo divino y lo humano, para afirmar que Cristo tenía una sola naturaleza, griego mono, uno, y physis, naturaleza, monofisismo, una sola naturaleza, eso significa la palabra monofisismo, una naturaleza. Se les conoció como monofisitas. Entonces, cayeron en otro error, ¿verdad? Si la historia decía que había dos personas, uno humano, otro divino, dos Cristos, digamos, un Cristo humano y un Cristo divino. Y entonces viene Eutiques y dice que no, dice Eutiques no, es las dos naturalezas, ¿verdad? ¿Eh? Es una sola persona, perdón, es una sola persona con una sola naturaleza, ¿verdad? Es Cristo humano, digamos de alguna manera, una sola su naturaleza, pero, ¿verdad? A diferencia de Nestorio, aquí se fusionaron las dos, tanto lo humano como lo divino, y no se puede hablar aquí, ¿verdad? De una fusión. De tal manera que a su vez ellos cayeron en el error, ¿verdad? Por afirmar que Cristo tenía una sola naturaleza, se les conoció como monofisitas, ¿no? Bien, y los teólogos católicos ortodoxos reconocieron que el monofisismo era tan malo, fíjense bien, era tan malo como el nestorianismo
porque negaba la plena unidad de Cristo y su plena divinidad. Si Cristo no hubiera tenido una plena naturaleza humana, no hubiera sido humano. Y es verdad, si Cristo no hubiera tenido la naturaleza humana, no hubiera sido humano, no hubiera comido, no hubiera bebido, no hubiera hecho lo que tuvo que hacer, ¿no? Y si no hubiera tenido una plena naturaleza divina, no hubiera sido totalmente divino. Entonces no hubiera hecho milagros, no hubiera curado a los enfermos, no hubiera dado de comer, ¿verdad?, a tantas gentes. Ese es el tema. Fíjense cómo una palabrita cambió todo el sentido y cómo se transformaron de ideas, ¿verdad?, por querer tener la verdad, a ideas erróneas y que llegaron a caer en la herejía, ¿no? Bien, ahora vamos con otro tema, que es el tema de los iconoclastas. Este tema de las iconoclastas ya lo leí y lo estudiamos y lo medio estudiamos en el capítulo de las imágenes de los Cristos, si no mal recuerdo, que también tuvimos el año pasado, donde hablábamos de las imágenes milagrosas de los Cristos, como el Cristo de la pandemia, el cual el Papa le reza para el fin de la pandemia, porque cuenta la historia que ese Cristo hizo milagros y que quitó la pandemia en Italia hace muchísimos años. Bien, aquí entra el tema de los iconoclastas. Los iconoclastas aparecen en el siglo VII y en el siglo VIII. Esta es una herejía que surgió de un grupo de gentes conocidos como los rompeíconos. Por eso se llaman iconoclastas, porque significa los que rompen íconos. ¿Qué es un ícono? El ícono es una imagen elaborada por líneas, ¿verdad? Y forman una imagen, ¿no? Forman una pintura. Voy a ver si les puedo poner una imagen por aquí de un icono. Déjenme buscar una y la puedan ver. Está muy grande esta. Déjenme buscarles una por aquí que pueda manifestarles que es un icono. Y esos iconos son muy bonitos, pero cada icono tiene una explicación, o sea, cada línea tiene una explicación. Miren, aquí les voy a presentar un icono. Hay muchísimos iconos también dentro de la galería de imágenes de Google y que están por todas partes del mundo. Iconos por todos lados. Bien, déjenme buscarles por aquí alguna que esté casi completa, porque tengo algunas que están a la mitad. A ver, vamos a ver. Aquí está una. Esto, hermanos, es un icono, ¿no? Si lo alcanzan a ver. Ahí, para que no se vea tanto el reflejo. Este es un icono. Este icono, como ustedes alcanzan a ver por ahí, se ven unas estrellas o como tipo flores en el manto de la Virgen. Está San José y el niño Jesús. El niño la está tocando en su mejilla, ¿verdad? José está absorto en esa contemplación y está abrazando, ¿verdad?, a ambos, ¿no? Tanto a la Virgen como al niño que parece que lo está cargando. Y vienen si ustedes ven, son muchas líneas. Ojalá y puedan ustedes buscar ahí en Google las diferentes formas que hay de líneas o iconos. Bien, estos iconoclastas entonces eran los rompeíconos. Ellos afirmaban que era un pecado, fíjense, ellos afirmaban que era un pecado hacer pinturas o estatuas de Cristo y de los santos, a pesar de que en la Biblia Dios había ordenado que se hicieran estatuas religiosas. Y de estos iconoclastas, actualmente hay iconoclastas, ya no se les llama así, porque ya se unieron, digamos, hay fusiones en las religiones o en las profesiones de fe. Sin lugar a dudas, un grupo que tiene esta fusión de diferentes herejías son los testigos de Jehová.
¿Por qué? Porque también ellos te mandan a destruir las imágenes. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que dentro de los grupos religiosos o supuestamente religiosos que hay, nos damos cuenta que de alguna manera hay grupos que sostienen estas tesis, ¿verdad? Iconoclastas, por ejemplo, y que te obligan y te dicen, es que Dios prohibió hacer imágenes. ¿No? Pero Dios aquí también lo dice, Dios había ordenado que se hicieran estatuas religiosas. Éxodo 25, 18, 20. Primera de Crónicas 28, 18, 19. He incluido las representaciones simbólicas de Cristo. Números 21, 8, 9 y Juan 3, 14. ¿Verdad? Entonces, estos temas de la iconoclastia, ¿verdad? Entre los siglos 7 y 8, viene a afirmar pues ese pecado, ¿verdad? Diciendo que hacer pinturas y estatuas de Cristo y de los santos son un pecado. Entonces sigue habiendo ese tipo de iconoclastas. Al contrario, una imagen nos evoca algo. Yo cada vez que transmito aquí y veo mi tésera, la imagen de la Virgen, el Vexilium, que ahí se alcanza a ver, ¿verdad? La base del cirio, ahora se nos acabó la vela, vamos a conseguir otra velita, el Vexilium grande, ¿no? El procesional. Entonces, aquí donde eso nos evoca algo, nos anima algo, nos lleva a algo. Pero en esa época del siglo séptimo y octavo, los iconoclastas destruían todo tipo de imágenes. De tal manera que Martín Lutero, fíjense, esto también es interesante. Martín Lutero es hasta el siglo XVIII, más o menos, XVII, cuando viene el tema del luteranismo. A ver, déjenme para que no me equivoque de los siglos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Siglo XVI, ajá, 16, y de ahí del 16 para acá, del siglo XVI para acá, entonces distinguimos el tema de los iconoclastas en la persona de Lutero. ¿Por qué? Porque Lutero en el siglo XVI, después de haberse separado de la iglesia, algunos fieles y algunos miembros de la comunidad a la que se habían adherido a la fe de Lutero, comenzaron a ir a los templos y saquearlos, a sacar todas las imágenes, a destruir todas las imágenes. Hay una película, de hecho, sobre Martín Lutero, ¿verdad? En donde los mismos hermanos de él, ya siendo luteros, ya siendo luteranos, Martín Lutero más bien le dice a la gente, porque le avisan que estaban destruyendo una iglesia, y entonces él llega ahí, y cuando ve a sus fieles, a los que se adhirieron a su fe, ¿verdad? Les dice que no es justo ni bueno que estén haciendo eso. ¿Por qué? Porque no es, él decía de alguna manera, que se quedaran esas imágenes ahí, que no tienen por qué haberlas destruido, porque no les correspondía a ellos. Pero bueno, así le hicieron y así saquearon y rompieron todas las imágenes que había. En eso en el siglo XVI, estoy hablando de Martín Lutero. Pero en el siglo, este siglo que es el siglo séptimo y octavo, todas las imágenes habían sido destruidas. Bien, digo, en algunos lugares, no en todos. Vamos a pasar de aquí al siglo XI. En el siglo XI, el catarismo. El catarismo es una mezcla complicada de religiones no cristianas y reelaboradas con terminología cristiana. Este catarismo, hoy hay muchos catarismos, hoy hay muchos cátaros por acá. ¿Quiénes son? Los rosacruces, los hechiceros, el santerismo, Juan y Pablo de la Cruz, parapsicólogos, el tema del jaguar, de esos grupos donde hacen brujerías, y te meten de todo, ¿no? Tú vas pasando por ahí por el Callejón del Diablo, donde está este grupo cultico del jaguar, ¿no? Y ves afuera a la Virgen de Guadalupe o ves una imagen del niño Jesús y tú piensas que es algo bueno y no, no es algo bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado también con respecto a ello, porque no a veces ni siquiera es parte de nuestra fe, ¿no?
Bien, los cátaros tenían muchas sectas diferentes que tenían la enseñanza común de que el mundo había sido creado por una deidad maligna. Fíjense lo que pensaban ellos. O sea, pensaban que el mundo había sido creado por un Dios malo, ¿no? Por lo cual consideraban malo todo lo material, ¿verdad? Y que en su lugar se debía adorar a la deidad benigna. En su lugar tenía que adorar al Dios bueno. Bien, a la vez del catarismo están los albigenses. ¿Quiénes eran los albigenses? Era una secta que había sido eh, nueva de parte de los cátaros. Hagan de cuenta que los cátaros ahora se dividieron. Y aquí viene un tema muy interesante, solamente que lo voy a decir muy brevemente. Como se van desprendiendo del cristianismo, salieron que los testigos de Jehová y así, ¿no? Pero de entre las mismas comunidades estas que se fueron formando y separándose de la Iglesia Católica, entre ellos mismos hay divisiones y empiezan a separarse. De tal manera que los cátaros, ¿verdad?, era una comunidad salida del cristianismo, y de los cátaros se desprendió los albigenses, y así se van desprendiendo muchas otras más a lo largo de todo el planeta Tierra. Bien, entonces los albigenses conformaban una de las sectas cátaras más grande. Eran los cátaros más grandes, ¿no?, llamados albigenses, ¿no?, para hacer la diferencia con los cátaros. Enseñaron que el espíritu es creado por Dios y es bueno, mientras que el cuerpo fue creado por el Dios maligno. Entonces, todo lo que es espiritual, ¿verdad?, es bueno, es de Dios, del Dios bueno, pero el cuerpo es de un Dios malo. Es decir, Dios nos dio este cuerpo y este cuerpo es malo, ¿verdad?, por este Dios maligno que lo ha creado, ¿verdad? Entonces está hablando albigenses de dos dioses, el Dios bueno y el Dios malo, cosa que nosotros no profesamos, ¿no? Bien, entonces dice que el espíritu entonces debe ser liberado del cuerpo, el espíritu debe salir del cuerpo, por eso negaban lo material y no tenían bienes materiales, sino que ellos tenían bienes espirituales, según la concepción de los albigenses. Y decía esto, también es muy interesante, tener hijos era uno de los más grandes males, ya que implicaba el aprisionar a otro espíritu en la carne. Fíjense, tener otro hijo era maligno. ¿Por qué? Porque era aprisionar a otra persona, otro cuerpo, otra carne, al espíritu. Entonces, creía que el cuerpo aprisionaba al espíritu. ¿Verdad? Como es un cuerpo malo, hecho por el Dios malo, ¿verdad?, entonces el espíritu quedaba encerrado con ese Dios malo. Y lógicamente, ¿qué tenían que hacer? Pues primero, el matrimonio estaba prohibido, la fornicación estaba permitida, ¿verdad? Estos son detallitos que me llaman mucho la atención, ¿verdad? Hablaban del matrimonio, pero el matrimonio estaba prohibido, pero la fornicación sí estaba permitida. Entonces, ¿cuál Dios bueno? ¿Cuál Dios malo, no? Eran severos en ayunos y mortificaciones de todo tipo, ¿verdad? Y los líderes, fíjense, por eso les decía qué tipo de Dios ven. ¿Por qué? Porque al final practicaban la pobreza voluntaria, ¿no? Entonces, esa pobreza voluntaria muchas veces no afirmaba nada, no ayudaba en nada. Bien, ahora vamos a ir terminando, ¿verdad?, haciendo otra aproximación al siglo XVI. El siglo XVI es un tema muy amplio. ¿Por qué? Porque son muchas sectas, ¿verdad? Lo que le llamamos ahora sectas, ¿no? Pero son bastantes, ¿no? Ahorita les voy a volver a decir cuántos son, ¿verdad? Está el abecedarianismo, anabaptismo, antinomismo, calvinismo, singlismo, luteranismo, protestantismo, socianismo, unitarismo, y todas estas que nacieron en el siglo XVI por la ruptura de Martín Lutero. Ellos tienen una forma de pensar contraria a la nuestra.
Porque nosotros decimos, muéstranos tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Son palabras del apóstol Santiago. Pero para el siglo XVI se pensaba mucho en el tema de la fe. Solo la fe basta para salvarte. No hay otra necesidad, no hay necesidad de ayudar al necesitado, no hay necesidad de obrar, solamente con la fe te salvas, ¿verdad? Que en latín le llamaban la sola fide, o otro tema, solo la escritura, es decir, solo la escritura, que era solo la palabra y solo la fe. Esas cosas son las que te van a salvar, no hay ninguna otra más, ¿no? Entonces aquí entran todos los grupos protestantes, todos, y seguramente ustedes han hablado con alguno de ellos, ¿verdad? Y les han dicho eso, nada más con la fe, con eso ya tienes. No tienes que, no tienes que hacer tu bautismo, no tienes que hacer tu primera comunión, no tienes que, no, todo ese tipo de cosas no los hagas. No puedes acercarte al Padre, no puedes tener imágenes, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todos los grupos protestantes, ¿no? Ellos afirman creer en la doctrina de la sola escritura, por la escritura solamente. La idea de que debemos usar solamente la Biblia cuando formamos nuestra teología, y también la sola fide, y no solo la fe, como muchas veces se mal escribe, o sea, solo por la fe, la idea de que somos justificados solamente por la fe, ¿verdad? Entonces decía, como San Pablo lo va a decir, solo la fe salva. Por eso de ahí se agarraron, ¿verdad? Este grupo del siglo XVI, de todas estas herejías del siglo XVI. Entonces, hay una gran diversidad de doctrinas protestantes que derivan de la doctrina de la interpretación privada o personal. Como les comentaba en alguna ocasión, que conoció una persona que decía que iba a fundar su iglesia porque el Espíritu de Dios le había hablado. Entonces, formó su iglesia y su doctrina será una interpretación privada o personal. Entonces, según sus interpretaciones, es según lo que el Espíritu le está inspirando. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros no tenemos eso, ¿no? Nosotros no preparamos sermones como lo preparan muchas veces los protestantes. Nosotros lo que preparamos es una homilía, ¿verdad? Que es una reflexión y exégesis de la Sagrada Escritura. Bien, y no lo hacemos de manera privada o personal, normalmente la compartimos. Bien, fíjense también, negaban la autoridad infalible de la Iglesia y afirmaban que cada individuo debe interpretar las Escrituras por sí mismos, ¿no? ¿Verdad? Y eso también es un error bien grave, querer interpretar la Sagrada Escritura según su propia fe y según sus propias fuerzas. No lo va a entender porque lo va a entender conforme a su propio interés, a su propia necesidad. Y hay muchos que viven de eso. Por ejemplo, hay quienes predican supuestamente ciegos, pero se les da su dinero, ¿no? Hay quienes fingen no oír, no hablar, y te quieren enseñar la Sagrada Escritura. O sea, esos detalles es lo que hoy vemos. Y esto viene del siglo XVI, ¿no? Entonces, así es como se pensaba, ¿no? Esta idea es rechazada en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. En esa carta, Pedro rechaza la interpretación. Dice, pero tened presente ante todo que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura. ¿Verdad? ¿Quiénes sí la pueden interpretar? Solo aquellos que han recibido o conferido, se nos ha conferido el tema del sacerdocio, solamente a nosotros, ¿no? Bien, el tema de las profecías. Ahora, una característica significativa de esta herejía es el intento de poner a la Iglesia contra la Biblia, negando que el magisterio católico sea la autoridad infalible para enseñar e interpretar la Escritura. Bien, ¿qué nos quiere decir este último punto respecto a la sola Escritura, a la sola fe? Que pusieron en confrontación la palabra de Dios y la Iglesia, es decir, lo que la Iglesia establece como normas, o lo que le llamamos el magisterio de la Iglesia,
y por otro lado lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces los ponían en combate, en lucha, de tal manera que en esa lucha negaban la infalibilidad de enseñar e interpretar las Escrituras. Entonces ellos decían, yo también puedo interpretar la palabra de Dios, yo también puedo hablar de la palabra de Dios. Y se hacen así tanto que a ratito ya tienen 2, 3, 4, 5 y se van aumentando de seguidores, ¿verdad? Hasta tener una estabilidad y viene esta situación, ¿no? O sea, no están en comunión ni con el Papa, ni con el obispo, ni con nadie. Bien, ahora, y la última, que ya no es posible ver más, el jansenismo del siglo XVII. Jansenio era obispo de Francia, ¿verdad? Y redefinió la doctrina de la gracia. Este tema de la doctrina de la gracia, ustedes se deben de acordar en donde lo vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? En el que hablábamos sobre, ¿verdad? Sobre el pelagianismo, ¿verdad? Que hablaba del pecado y de la gracia. Entonces son temas que han venido ya atrás, ¿no? Y que se vuelven a tomar. Jansenio decía pues esto, ¿no? Redefinir la doctrina de la gracia. Sus seguidores negaron que Cristo murió por todos los hombres. Una tremenda falsedad, ¿no? Siglo XVII. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que para el siglo XVII todavía gente piense, ¿verdad?, que Cristo no murió por todos los hombres, sino que afirmaban, Jansenio, que murió solamente por aquellos que serán salvados finalmente, los elegidos, es decir, los 144,000. Y aquí, con esta palabra que acabo de decir y con lo que estoy diciendo, seguramente ya se les vino a la mente muchos grupos religiosos, ¿no?, que son este tipo de pensamiento. Bien, y fueron condenados por el Papa Inocencio en el año de 1653. Bien, pues muy interesante, hermanos, ¿verdad? Yo de verdad que estoy impresionado ante todas estas herejías que ya hemos estado estudiando y que pues no vamos a poder terminar. Estas son, digamos, las más importantes. Pudimos haber hablado aquí de los testigos de Jehová, de los mormones, ¿verdad? De cómo uno puede ser miembro, por ejemplo, de los testigos de Jehová. Hay normas, estatutos para poder pertenecer, al igual que la Iglesia Católica, ¿verdad? Aquí la Iglesia Católica, lo que ya saben, para ser miembro de la Iglesia debe de ser bautizado, mínimo, ¿verdad? Entonces también los testigos de Jehová tienen sus propias formas, ¿no?, sus propias fórmulas por las cuales puede uno ingresar o no puede uno ingresar, ¿no? Tuve una experiencia y se las cuento y con esto vamos a ir terminando, ¿verdad? Agradeciéndoles que nos hayan acompañado. Que una vez fui, allá en Cuernavaca hay una iglesia que está por el centro, por el Degollado, como si fuéramos rumbo al mercado, por Degollado. En la mera esquinita es la iglesia de Todos los Santos, así se llama la iglesia de Todos los Santos. Y ahí, los que ustedes si lo conocen, ¿verdad? Ahí está exactamente en la esquina de lo que es Degollado para bajar al mercado. Esa iglesia es la diócesis de Cuernavaca, es una iglesia anglicana, ¿verdad? Entonces, ahí mismo es el seminario, ahí mismo se forman sus sacerdotes, pero me llamó mucho la atención una vez que yo iba pasando por ahí y vi un letrero. Ese letrero decía, si has estudiado en algún instituto religioso y te corrieron, o te saliste, o ya no quisiste, pero ahora quieres regresar y ya no te dieron permiso de regresar, ingresa con nosotros, aquí te aceptamos. Y también si hay mujeres, adelante. Entonces hubo muchos que entraron ahí y entre esas personas que entraron por ahí,
hubo algunos ex seminaristas y gente que yo conozco que estuvo estudiando dentro del seminario. Como no terminaron sus estudios, aquí vieron una oportunidad para ser sacerdotes y entonces eso no es vocación. Bien, eso por un lado. Por otro, después, en otra ocasión, recuerdo que una vez mi tía nos había llevado a esa iglesia, precisamente en la fiesta de todos los santos. Y me acuerdo que entramos, que vimos y nos fuimos. Pero yo era un niño, no me acordaba bien. Y un día la vi abierta y me metí. Ese día que vi el cartón, ese día que les hablo de la invitación a los que quisieran para entrar allí a estudiar con ellos, estaba un letrero. Pero normalmente no se abre esa iglesia, pero hubo un tiempo en el que la vi abierta y dije, ay, voy a aprovechar para conocer esta iglesia. Y que me meto. Estuve viendo, me metí hasta adentro, hasta lo que es el altar, estuve viendo, es una iglesia chiquitita y bonita, arreglada, y salió un sacerdote, vestido como nosotros, con el alzacuello, vestidos de negro y todo, ¿no? Y entonces escuchó ruidos, escuchó que alguien andaba por ahí, ¿verdad? Y se acercó y me dijo que si buscaba algo, si me interesaba algo, que si venía por lo de algún informe o algo. Y le dije que no, le digo, no, yo nada más estoy viendo, porque tiene años que no, una vez me trajeron, digo, y tiene años que no entro, y quería verificar si es esta la iglesia que en algún momento me trajo una tía, eh, pero no recuerdo. Y ya me empezó a explicar qué hacían ellos y todo lo que hacen ahí, que ahí es el seminario, todo eso que ya les he contado. Y me invitaba a participar. Dice, necesitamos jóvenes. Ellos no sabían que yo era seminarista en ese momento. Yo les dije que yo estaba estudiando y me dijeron, pues estudia aquí con nosotros, ¿no? Entonces, también, fíjense, esos problemas, ¿no?, son parte de toda esta historia que hemos compartido, ¿no? Bien, pues el tiempo se nos agotó, hermanos, de veras que les agradezco. Vamos a terminar este momento con el Ángelus a San José. Angelus Domini apparuit in somnis in Joseph ut Maria don dimiteritur ad Beo. Ave Joseph, gratia dives Dominus tecum, benedictus tu inter virus, et benedictus fructus ventris Mariae Iesus. Sancte Joseph, Padre nutrici Filii Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Joseph Filii David, non timere accipere Mariam conjugem tuam, quoque enim iam natum ex Spiritus Sancto ex. Ave Joseph, gratia dives Dominus tecum, benedictus tu inter virus, et benedictus fructus ventris Mariae Iesus. Sancte Joseph, Patri nutrici Filii Dei, ora pro nobis peccatoribus, non in hora mortis nostre. Amen. Pariet autem filium, et vocavit nomen eius Iesum, isse eniam salvum face populum sum peccatis eorum. Ave Joseph, gratia dives Dominus tecum, benedictus tu inter virus, et benedictus fructus ventris Mariae Iesus. Sancte Joseph, Padre nutrici Filii Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis glorioso Patriarche Sancte Joseph, udini efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Sanctissime Genetricis, tue sponsi patrocino sulfut, rogamus Domine clemente tuam, un corda nostra facies terrena, cunta dispicere ad verum, perfecta caritate diligere, qui vives y reinas in saecula saeculorum. Amen. Et morientes omnes in Domino moriantur, ad habear vitam aeternam. Amen. Cuyos invocamos patrocinium iste Sanctus Joseph, interceda pro nobis ad Domine. Ad Dominum. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Pues de antemano les agradezco este mes. Hoy terminamos el tema de las herejías. Y ahora los invito para que en este mes de julio, este sábado, primeramente Dios, vamos a empezar a buscar a los apóstoles, tras las huellas de los apóstoles. ¿A dónde está Pedro? ¿Dónde se fue Pablo? ¿A dónde se fue Bartolomé?
a donde peregrinó Felipe, los apóstoles e inclusive los evangelistas, ¿no? Porque de alguna manera los evangelistas pues son parte precisamente de la historia porque ellos nos cuentan lo que ha sucedido, ¿no? Entonces va a estar muy interesante, ¿verdad? Que tal vez nosotros pues no hemos conocido mucho más lo que sabemos todos los apóstoles que Pedro y Pablo y que no Andrés y que los demás apóstoles, pero más allá no sabemos nada, ¿no? Entonces vamos a investigar, vamos a estudiar y vamos a profundizar en la medida de nuestras posibilidades ese tema de los apóstoles, tras los pasos de los apóstoles. Entonces estaremos comenzando ya este sábado, primeramente Dios, este sábado eh, 3 de junio, para ya entrar de lleno con ese, 3 de julio, perdón, para ya estar de lleno con el tema de los apóstoles. Pues muchas gracias a todos, hermanos, Dios les bendiga, que pasen un excelente día, bendiciones abundantes, que María les cuide. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum, amén. Que pasen un excelente día.